Nag Hammadi es un pueblo egipcio situado a la orilla del río Nilo. Es famoso porque en diciembre de 1945, un grupo de aldeanos que trataban de buscar fertilizantes para sus cultivos encontraron en unas grutas un jarrón de cerámica que contenía varios papiros cuidadosamente encuadernados en piel. Estos serían posteriormente conocidos como los manuscritos o códices de Nag Hammadi, un compilado de varios textos escritos en copto, un antiguo idioma egipcio. Son un total de 13 códices y dentro de ellos se encuentran manuscritos tan singulares como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe o el Libro Secreto de Santiago. Los estudiosos del descubrimiento concuerdan que todos estos textos fueron escritos por los gnósticos entre los siglos 3 y 4 después de Cristo. Los gnósticos fueron un grupo de adeptos a una corriente filosófica y mística que retomaba algunas creencias religiosas bajo ideas de naturaleza esotérica. Una de sus ramificaciones, que fue el gnosticismo cristiano, creía, por ejemplo, que el hombre alcanza la salvación no por la fe o el arrepentimiento, sino por la gnosis, es decir, el conocimiento de lo divino a través de la búsqueda interior. Tenían también clara influencia de la filosofía griega, en especial las concepciones de Platón como el mito de la caverna. Los gnósticos creían que el mundo material era una especie de prisión regida por el demiurgo, un ente creador de la materia que encarnaba el mal. Cristo no habría sido el Hijo de Dios, sino un ser que alcanzó la iluminación a través de la sabiduría y el autoconocimiento, logrando así liberarse de esta prisión y enseñando a su vez a los hombres la forma de liberarse. Tales ideas no fueron bien vistas por la Iglesia Ortodoxa y en el año 180 después de Cristo el obispo Irene de León declaró al gnosticismo herejía, de modo que el clero gobernante empezó una represión activa contra ellos. Tras el descubrimiento de los códices en Nag Hammadi, hubo un resurgimiento de la doctrina. Entre los libros que componen esta serie de manuscritos hay uno en especial que llama la atención y del que hoy queremos hablarte. Hace parte del segundo códice y se titula La hipóstasis de los arcontes, cuya transliteración, según el significado, vendría a ser la realidad de las potestades. Arconte es una palabra griega que significa gobernante y fue usada entre los siglos 753 y 3 a.C. para designar a los altos magistrados. En el texto al que se hace alusión, la palabra se usa para referirse de igualmente a los gobernantes, pero del mundo. Es decir, los arcontes a la luz del pensamiento gnóstico son unos entes que llevarían las riendas del mundo material e intentan despojar al hombre de su espíritu. El texto inicia haciendo alusión a las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A continuación, el texto explica que el líder de los arcontes, quien se autodenomina Dios, es un ser falso, ciego y corrupto. Prosigue con una versión diferente del Génesis, en la cual los arcontes crean al hombre del barro de la tierra para poder atrapar dentro de su cuerpo el poder o espíritu de Dios que habían visto reflejado en las aguas y así adueñarse de él. Luego de crear al hombre, Adán, lo pusieron en el jardín del Edén y lo hicieron caer en un sueño profundo para tomar una de sus costillas y sacar de él a la madre de los vivientes. Si bien aquí el contexto es exactamente el mismo que la tradición bíblica, parece haber un trasfondo alegórico en este relato. El manuscrito lo expresa así: los gobernantes tomaron consejo uno con el otro y dijeron: vamos, hagamos que un profundo sueño caiga sobre Adán. Y él durmió. Ahora el sueño profundo que ellos provocaron que cayera sobre él y durmió es la ignorancia. Ellos abrieron su costado como una mujer viviente, y ellos rellenaron su costado con un poco de carne en lugar de ella, y Adán
vino a ser dotado solo con el alma, y la mujer, dotada de espíritu, fue hacia él y le habló diciendo: levántate, Adán. Luego se cuenta que los arcontes se enamoraron de aquella mujer e intentaron violarla, pero ella se convirtió en un árbol y dejó una sombra semejante a ella que vino a convertirse en la Eva terrenal de la cual estos gobernantes abusaron. La mujer espiritual, en cambio, que había surgido de Adán, se transformó en serpiente para incitar a Adán y Eva, es decir, su sombra, a comer del árbol del conocimiento, del que los arcontes les habían prohibido comer. Los eventos que siguen se relatan como en el Génesis clásico, incluyendo el pasaje en que Dios, o dioses en este caso, expulsaron a Adán y Eva del jardín del Edén. El texto lo recrea con las siguientes palabras: ellos se volvieron hacia su Adán y lo tomaron y lo expulsaron del jardín junto con su esposa, pues ellos no tienen ninguna bendición, ya que ellos también están bajo la maldición. Además, ellos arrojaron al género humano en una gran confusión mental y en una vida de trabajo duro, de modo que la humanidad de ellos pudiera estar ocupada con los asuntos mundanos y no pudiera tener la oportunidad de estar dedicada al Espíritu Santo. Quiero que reflexiones muy bien acerca de esta última parte, porque parece aquí donde inicia toda esta urdimbre de engaño y manipulación que desde este canal hemos llamado la Matrix. ¿Es esta historia sobre los arcontes mera mitología religiosa o hay algo más? ¿Se trata de un texto simbólico o de un génesis genuino que relata el verdadero origen de la humanidad? Dejo que tú, como espectador, sopeses las posibilidades. Entre tanto, te mostraré algunos datos interesantes que parecen apuntar a la realidad arconte como la meca de las conspiraciones. En el libro de Enoch, un texto que hace parte de los manuscritos del Mar Muerto hallados en las cuevas de la región de Qumran, Cisjordania, en 1946, se dice que los vigilantes bajaron del cielo y tomaron a las mujeres humanas para dejar en ellas sus semillas. De esta unión nacieron unas criaturas gigantes que se dedicaron a devastar el mundo, a asesinar y a beber sangre. El manuscrito, que tiene una antigüedad entre 250 y 66 años antes de Cristo, llama a estas últimas criaturas con sangre humana y divina Nefilim, una palabra hebrea que significa gigante, pero que también puede ser traducida como caídos, los que hacen caer o los derribadores. Luego, el libro de Enoch relata que estos Nefilim se convirtieron en espíritus perversos. En el capítulo 15, versículos del 8 al 12, se relata: y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes, es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades. Ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Y aquí parece haber una interesante correspondencia con las revelaciones de la hipóstasis de los arcontes, pues luego de narrar la historia de Caín y Abel que todos conocemos, el manuscrito cuenta que Adán y Eva tuvieron otros dos hijos, un varón llamado Set y una mujer llamada Norea. Los arcontes, tras ver a esta última, intentan persuadirla para abusar sexualmente de ella. Así lo describe el libro. Los gobernadores fueron a encontrarla teniendo la intención de pervertirla. El jefe supremo de ellos le dijo: tu madre Eva vino a nosotros. Pero Norea se volvió hacia ellos y les dijo: son ustedes los que son los gobernantes de la oscuridad. Ustedes están malditos. Pero,
¿Qué son exactamente estos arcontes? Vamos a tratar de averiguarlo. Karen, just before we went to air, we were discussing the global corruption, the global syndicate, the bankers. Who are these people? Who are the individuals? Who are the puppet masters pulling the strings of the bankers? Well, because you had mentioned the Jesuits in a previous interview, so I'm intrigued as to know where is the connection to the Jesuit order, as well as through the Vatican and beyond. There's many secret societies in the world. Many people speak of the Illuminati and the Masonic orders, the Order of the Garter, many of these super elite organizations that operate in secrecy. So I know I've named a few already, but if you could help us elaborate on these points, who are the people pulling the strings? well, do you remember when there were ghettos and you had something called a Judenrat that were the ones that would draw up the lists of the Jews that were going to get exported the next day? Do you remember how that system worked? Well, it was a little before my time, but history would dictate what happened in those ghettos. So elaborate. These were traitors to their people who were helping because they thought they were going to save themselves. That's maybe why they did that, but it doesn't matter what their motives were. They were doing the work against their people. Now, think of this as an elaboration on a larger scale, and what we're dealing with actually is humanity and the elite, the secret societies, the Vatican. They're traitors to humanity, because the one at the very core that's pulling the strings is a different species. They're not the human race. La persona que acabas de ver en pantalla es Karen Hughes, una ex ejecutiva del Banco Mundial que en 2014 causó revuelo por afirmar en el programa informativo Next News Network que nuestro mundo estaba controlado por una raza no humana a quienes ella denomina Homo capensis, unos seres humanoides de cabeza alargada cuya esfera de influencia se remontaría hasta la edad de hielo. Hay que recalcar que Karen no es ufóloga ni investigadora de lo sobrenatural. Estudió Derecho en la Universidad de Yale y Economía en la Universidad de Ámsterdam. Trabajó como asesora jurídica por 20 años para una de las instituciones financieras más poderosas del planeta. Así que, si bien no hay que creer sin más todo lo que dice, tampoco hay que tomarse a la ligera sus declaraciones, pues entre la información que dio, reveló también cómo el sistema bancario estafa y esclaviza al mundo, un hecho real del que te hablé en mi video sobre el dinero. Si deseas la entrevista completa, te dejaré el link en la descripción al canal de Fabio Complejo, a quien debemos la traducción y cuyo material de divulgación es también fascinante. Claro está que se podría pensar que la señora Hughes solo quiere armar polémica y recibir atención mediática. Lo particular del caso es que no es ella la única que afirma sobre esto. Paul Hellyer, un exministro de Defensa de Canadá, aseguró durante un congreso de ufología en Washington el 2 de mayo de 2013 que entes extraterrestres trabajan en coalición con el gobierno norteamericano, infiltrados en puestos de alto mando. Si viste mi video sobre la conspiración del silencio, recordarás la historia de Gary McKinnon, un hacker británico que pudo acceder a los servidores del Pentágono y la NASA y que encontró una lista titulada Oficiales no terrestres. Por este delito informático, Gary iba a ser extraditado a Estados Unidos para pagar 70 años de cárcel. Al respecto, recordarás también a Milton William Cooper, un escritor y locutor de radio norteamericano, exmiembro de la Armada, a quien debemos casi toda la información sobre el nuevo orden mundial, las sociedades secretas y el encubrimiento ovni. Cooper
habló también acerca de presuntos seres de otro planeta en la cúspide del poder militar y político, cuyos nexos podían ser rastreables si se investigaba el grupo Majestic 12. Fue asesinado en noviembre de 2001. Casualmente, Cooper había predicho los atentados del 11 de septiembre meses antes de que ocurrieran, gracias a sus investigaciones. James Forrestal, quien fue primer ministro de Defensa en Estados Unidos y que presuntamente perteneció al grupo Majestic 12, sufrió un colapso mental y un posterior suicidio en circunstancias extrañas luego de intentar sacar a la luz pública información confidencial sobre el tema extraterrestre. Al igual que Cooper y Forrestal, muchos son los investigadores relacionados a la ufología que han sido censurados. Si quieres ahondar más sobre estas extrañas muertes, te recomiendo ver mi video La conspiración del silencio. Otros dos investigadores claves para entender toda esta cuestión y cuya reputación académica es bastante seria son Karla Turner y Conrado Malanga. La doctora Karla Turner fue una psiquiatra que indagó múltiples casos de abducciones alienígenas, uno de los cuales, quizá el más sorprendente y que aparece descrito en el libro Mascarada de Ángeles, es el caso de Ted Rice, un hombre a quien aparentemente le drenaron el alma con uso de extraña tecnología a bordo de una nave. La doctora Turner murió de un peculiar cáncer en 1996 y algunos señalan una conexión entre este hecho trágico y una experiencia de propia abducción de la doctora. En la descripción te dejaré el link a una de sus conferencias donde cuenta el caso de Ted. Conrado Malanga, por su parte, es un profesor de química orgánica de la Universidad de Pisa en Italia, miembro del Centro Ufológico Nacional que ha investigado miles de casos de abducción de todo el mundo desde el enfoque científico. Así como la doctora Turner, el trabajo del profesor Malanga es sumamente interesante, profesional y está lejos del sensacionalismo mediático. Malanga no solamente cree al 100% en el fenómeno, sino que dentro de sus pesquisas apunta a la misma conclusión. Hay una raza no humana, o varias de ellas, con negras intenciones hacia las personas de nuestro mundo. Y ya que tocamos el tema de las abducciones, déjame contarte la experiencia de Grant Morrison, un popular guionista de cómics escocés, famoso por obras como La Patrulla Condenada y Batman Arkham Asylum. En una entrevista, Morrison declaró que durante los años 90, cuando se encontraba en Katmandú, Nepal, tuvo una extraña experiencia donde al parecer fue trasladado a otra dimensión según sus propias palabras, y unas entidades le revelaron muchas cosas acerca de cómo funciona el universo y nuestro mundo. A partir de esta experiencia, Morrison creó el cómic Los Invisibles, donde un grupo de místicos anarquistas luchan contra los arcontes de la iglesia forastera, que vienen siendo una especie de dioses alienígenas que mantienen esclavizada a la raza humana. Lo que pocos saben es que este cómic fue quien inspiró a los hermanos Wachowski a crear la película Matrix. Hay quienes creen que los arcontes no son realmente extraterrestres en el sentido convencional de la palabra, sino entidades no físicas que desean parasitar la mente y el alma humana. Desde esta óptica, así como nosotros nos alimentamos de los animales y plantas para obtener energía, los arcontes se alimentan de nosotros en formas muy diversas para obtener la suya. En el libro El lado activo del infinito, escrito por el antropólogo Carlos Castaneda, quien tuvo varias experiencias junto a un chamán llamado Juan Matus, este último le revela al autor que los seres humanos somos los prisioneros de unas entidades que provienen al parecer de otra dimensión y que él denomina como los depredadores. En una conversación al respecto, Juan Matus le dice a Castaneda: los chamanes creen que los depredadores nos han dado nuestro sistema de creencias, nuestras ideas acerca del bien y el mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los que establecieron nuestras esperanzas y expectativas, nuestros sueños de triunfo y fracaso. Nos otorgaron la codicia, la mezquindad y la cobardía.
Es el depredador el que nos hace complacientes, rutinarios y egomaniáticos. Aquí encontramos un paralelismo con el manuscrito de los arcontes y el libro de Enoch. Las potestades espirituales a las que se refiere San Pablo, los nefilim y los extraterrestres de las abducciones vienen a ser este depredador que básicamente se alimenta de nosotros. Cierto que parece descabellado pensar que criaturas de otras realidades nos vean como presas, pero hay cosas que dan que pensar. Durante 1974, por ejemplo, fue conocido el extraño caso de Carla Morán, una madre soltera que vivía en Culver, California, y que por las noches era violada por un ente semejante a una sombra negra. El hecho fue documentado por el investigador Barry Taft del área de parapsicología de la Universidad de California. Él y su equipo capturaron en fotos y videos gran cantidad de actividad paranormal en la casa de Morán, quien por temor a que la ridiculizaran adoptó el seudónimo de Doris Bitter. Es interesante que en el manuscrito mencionado al inicio, así como en la historia de los nefilim, se muestre un marcado interés por el cruce sexual con humanos. Quizá estas entidades, más que solo placer, intentan de esta manera drenar la energía humana, pero no sería esta la única forma. Un experimento del que ya te he hablado en ocasiones anteriores, realizado por el Instituto HeartMath en los años 90, descubrió que las emociones son vibraciones que pueden afectar al medio que nos rodea e incluso nuestra propia genética, incidiendo en el ADN como ves en pantalla. Dado que las vibraciones generan ondas y las ondas son perturbaciones que transportan energía, se puede argumentar que nuestras emociones son formas de energía. Ello explicaría por qué la élite en las sombras se empeña en generar guerras, pobreza y otras tantas calamidades en nuestro mundo, así como manipular las masas mediante los medios, la política y la religión. Están cosechando el alimento para estos seres a los que rendirían culto por considerarlos dioses. Más allá de si crees en estos temas o si eres un escéptico, creo que el verdadero valor de toda esta información está en hacer un alto a lo que creemos que es vivir y empezar a replantearnos el significado profundo de la existencia. Todo ese vacío que sentimos en ocasiones, esa sensación de que hay algo que está mal con la realidad, ese sentimiento de estar como en una prisión invisible, quizá es solo la forma en que la conciencia nos está recordando que somos ganado en el matadero cósmico y que solo la búsqueda del conocimiento romperá las cadenas.